Pues buenas tardes a todas y todos. Qué gusto saludarles el día de hoy, que nos estén cediendo el día de hoy el uso de su tiempo para poder realizar esta jornada de asesorías técnicas en materia de obligaciones de transparencia, en específico para los sujetos obligados que integran la administración pública central. Agradecemos el que estén el día de hoy con nosotros presentes y pues continuar con los trabajos que bien hemos realizado a lo largo de este tiempo. Para no perder más tiempo en temas protocolarios, cedería el uso de la voz a el equipo para continuar con el orden del día, pero antes precisar que en breves momentos se estará conectando quien coordina los trabajos de el área de evaluación, que es la comisionada María del Carmen Navapolina, y nos brindará un mensaje. Pero pues mientras, por favor, Sonia, si podemos dar con el inicio de esta asesoría. Gracias. Gracias y buenas tardes nuevamente a todas y todos. Mi nombre es Sonia Quintana, soy la subdirectora de evaluación. Les quiero comentar lo que vamos a ver en esta sesión. Básicamente son 4 los apartados que tenemos previstos. En una primera parte vamos a hacer un recorrido por la parte normativa, un recorrido breve, muy rápido sobre la parte normativa. Posteriormente haremos algunas precisiones con respecto a los lineamientos que nos sirven para tanto realizar los procesos de verificación en las evaluaciones, y posteriormente entraremos a la materia de lo que tiene que ver con las verificaciones a petición de parte que constituyen las denuncias. Finalmente vamos a revisar, vamos a tener la participación de nuestros colegas del área de la ponencia, de esta parte del equipo de Estado Abierto, desde la ponencia, que nos van a brindar algunos elementos con respecto a lo que ellos se encuentran cuando están resolviendo recursos o resolviendo denuncias, y que consideramos puedan ser de utilidad para su trabajo diario en las unidades de transparencia, o bien en las áreas que tienen la responsabilidad de cargar información para los efectos del cumplimiento de estas obligaciones. Antes de iniciar, les quiero presentar al equipo que constituye esta parte del equipo de Estado Abierto del Info, que somos quienes participamos directamente en la revisión de estas actividades de lo que llamamos pues evaluación. Para tal efecto, quiero, Manuel, que me hagas favor de quitar la presentación, y le voy a pedir para que ustedes identifiquen nombre, cara y la función que realiza cada una de las personas que participan en estas tareas. Y quisiera iniciar, si son tan amables, con la presentación de Anabel. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Anabel Mora, soy JUD de Justicia Abierta. Realizo las evaluaciones y los dictámenes de denuncia también. Buenas tardes. Gracias, Anabel. Se escucha un poco bajito. Y creo que evalúo la mayoría de ustedes. Ahora sí. Gracias, Anabel. Si eres tan amable, Andrea. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Angelini. Estoy como líder de proyecto en el área de evaluación y también colaboro en el área de Estado Abierto del instituto. Muchas gracias, Andy. Si continuamos con la presentación de Manuel. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Manuel Esparza Moreno. Yo soy jefe de la Unidad Departamental de Estadística y yo veo todos los asuntos normativos de la subdirección y, bueno, específicamente cuestiones de evaluaciones, comités de transparencia, todo lo relacionado con obligaciones de transparencia y consultoría y asesoría pues, en temas normativos. Gracias, Manuel. Por favor, le pido a Ulises Mendoza que se presente. Hola, buenas tardes. Jorge Ulises Mendoza, líder de proyecto.
Soy evaluador, también verifico la integración de comités de transparencia, asigno formatos en el CIPOD y hago la gestión archivística de la dirección. Sean bienvenidos. Gracias, Ulises. Y dejé a David al final porque él tiene una tarea muy peculiar que también nos involucra a todos ustedes y a nosotros. Por favor, David. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy David Jiménez, líder de proyecto. Además de hacer evaluaciones, ustedes verán mi nombre en algunos correos, principalmente en aquellos que se refieren a cuestionarios o diagnósticos de información. Esto es muy importante porque necesitamos tener un registro estadístico y nos ayuda a cumplir con las obligaciones de transparencia. Bienvenidas. Muchas gracias. Como no queremos hacer un uso efectivo del tiempo, ahora sí, si me haces favor de reproyectar la presentación, Manu. Lo que vamos a hacer es un recorrido muy breve acerca de, solo para ubicar dónde se encuentran en nuestra ley las obligaciones de transparencia. Sonia, perdón que sí. te interrumpa. Si no me equivoco, la comisionada Nava ya está presente con nosotras. Ah, es que no alcanzo a verla. Yo ahorita la vi conectada, pero sí es cierto. Capaz tuvo un imprevisto. Entonces, perdón, continúa y ahorita te lo comento. Sí, está muy bien. Bueno, básicamente aquí está el objetivo general de esta sesión y del conjunto de sesiones que conforman esta primera jornada que la Dirección de Estado Abierto, Estudios de Evaluación lleva a cabo, por así considerarlo importante, el equipo de Estado Abierto que coordina la comisionada Nava, es para mantener este acompañamiento que guía el quehacer cotidiano en las unidades de transparencia y en todas las personas que participan con la publicación de estas obligaciones de transparencia en los sujetos obligados. La siguiente, Manu, por favor. Como les comentaba, nuestros objetivos con esta sesión son 4 y vamos a empezar por la parte normativa en un recorrido muy breve porque la mayoría de ustedes pues, son especialistas, entonces esto solamente es para tener un lenguaje común. Las obligaciones de transparencia comunes se van a encontrar en el artículo 121 y las 54 fracciones que conforman la siguiente, Manu. Perdón, Sonia, ya está. Ahora sí, ya está. Perfecto. Gracias. Comisionada Nava, le cedemos el uso de la voz. Cuando participe. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, tengo un poco de fallas de conexión. Sí se escucha. Pues nada, con el gusto de saludarles en esta asesoría especializada con ustedes. Sí se me escucha. Es que creo que se me detiene la conexión. Se escucha perfectamente, comisionado. Sí se escucha. Creo que ya volvió mi conexión. Ya, sí. Le vemos y le escuchamos, comisionado. ¿Sí me oyen bien? Sí. Muchas gracias a ambos. Pues nada, únicamente quería justo desearles que sea una jornada con mucho aprovechamiento. Estamos ciertas que todos estos acercamientos que hemos tenido desde el 2019 con cada uno de los ámbitos
de sujetos obligados en la Ciudad de México ha sido de mayor aprovechamiento para tener sobre todo pues más información en la Ciudad de México. Con ustedes como parte de la administración pública centralizada, pues estamos muy contentas porque hay varios sujetos obligados que dan muestra de tener la totalidad de la información. Y bueno, creo que justo lo que buscamos es reproducir esa sinergia con el resto de sujetos obligados para llegar al piso mínimo del 100% de cumplimiento. En la última evaluación que realizamos de la información 2020, ahora justo estamos corriendo la evaluación del año pasado del 2021, es que tenemos que observamos un cumplimiento en la Ciudad de México de transparencia de sus obligaciones del 75% y el de el poder de la Administración Pública Central está por arriba del promedio de la Ciudad de México, está justo en el 95%. Eso es donde nos encontramos en las circunstancias de la información anual 2020. Y como también ustedes saben, hemos ido realizando focalizaciones de información en 3 aspectos. El primero, en qué tanta información de transparencia de las obligaciones en torno a las contrataciones podemos encontrar, la sociedad puede encontrar respecto a la Ciudad de México. Y el promedio respecto a la información 2020 es que se cuenta con el 79.5% de información. También es muy importante comentar que hemos ido justo desglosando por ámbito de cumplimiento y en este caso tener parámetros de contrataciones abiertas, de tener accesibilidad de la información que ya está cargada en sus portales y que está incluso alimentada en la Plataforma Nacional de Transparencia pueda seguir adelante y justo con este aprovechamiento para las personas que están interesadas en la misma. Como podemos ver en las siguientes barras, vamos a ubicar que la Administración Pública Central tiene un cumplimiento promedio déjeme ver, ay, no lo encuentro, del 100%, que es que está abreviado. Si pueden ubicar justo la segunda barra, es que se refiere a los sujetos obligados que están en la Administración Pública Central. De tal manera que lo que tenemos como áreas de oportunidad, y eso lo iremos viendo también en las subsecuentes bloques de las asesorías especializadas que abrimos para este 2022, es aprovechar esta información y arrojarla, ponerla en la cara, en las manos, en fin, de las personas, como a través justo de visibilizarla en redes sociales, en ponerlas a menor número de clics en sus portales y sobre todo también pues tener un aprovechamiento en datos abiertos, que creo que si justo cumplen con este parámetro mínimo que de ley estamos hablando del 100%, poder aprovechar la visibilidad de esta información de contrataciones en estas otras formatos que permiten reutilizar, analizar, investigar justo con la lupa de la sociedad con mayor precisión. Y también el otro rubro que tenemos es sobre las declaraciones 3 de 3, que esto es las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses. Y en este sentido, la focalización que hemos tenido en promedio en la Ciudad de México es el cumplimiento de casi el 88%. También por ámbito es muy importante aceptar, reconocer que la administración pública centralizada tiene también un mayor aprovechamiento de esta información. Las barras que estamos por ver a continuación justo muestran parte de ese avance y cumplimos con el 97% de información. Y también recordar, finalmente, con el tercer bloque que abrimos de focalización de la información de evaluación, ha sido en programas sociales, en genérico, que también, como ustedes saben, tienen que ser visibilizada la información completa en cuanto a programas y acciones sociales que se deriven del uso presupuestal. Y igual en los últimos, o ya casi 2 años de pandemia,
este aprovechamiento de facilitar información de programas sociales para las personas que más lo requieren para su recuperación en la emergencia de la pandemia, puede ser también una gran aliada a la transparencia para poder poner a mano de la población que más requiere de apoyos diversos. De tal manera que el cumplimiento que observamos es del 72% en la Ciudad de México en este rubro. Y en el caso de la administración pública centralizada, por ahí si pudiéramos mover un poquito la imagen hacia arriba para ver sobre todo las etiquetas que están abajito. Muchas gracias, perfecto. Es justo el segmento verde, la barra donde indica que la administración pública centralizada tiene el 99.8 de información publicada que nosotros ubicamos justo en estos segmentos de transparencia en sus respectivos portales y en la plataforma nacional. Y bueno, aquí lo que quisiera terminar, pues mi comentario en este bloque que iniciamos con ustedes de obligaciones de transparencia, es que podamos justo visibilizar, aprovechar, tener accesibilidad de la información que ya está cargada y que eso pueda facilitar, incluso reducir el número de preguntas que soliciten a las distintas sujetos obligados, porque ya se encuentra la información en los portales. Esa es como la máxima aspiración, que podamos incluso llegar a presumir, a difundir, a compartir las estadísticas del número de descargas en nuestros portales de información, de clics, de consultas, de la información que vamos cargando en las mismas, y que esos sean nuestros indicadores, que estamos garantizando el derecho a saber, y a menor proporción incluso de solicitudes de información, de recursos de revisión, de denuncias por vacíos de información, es que vamos a poder verificar si los portales están con información muy robusta, que sea útil, que se encuentre fácil, que se entienda de manera muy didáctica y que se pueda descargar. Eso es a lo que aspiramos justo en este equipo de Estado Abierto del Info en la Ciudad de México, y por supuesto pues también aprovechar que todas ustedes están reunidas acá, o sea prácticamente 100 personas conectadas. Me parece que eso es una buena señal del interés de los sujetos obligados de la administración pública centralizada para poder tener estas herramientas a la mano. Aprovechen mucho el equipo que está, por supuesto, a su disposición para solventar cualquier tipo de preguntas. Si no tenemos la respuesta en la mano, que la busquemos y de inmediato contactamos. Ustedes son quienes nos dan justo el ritmo y utilidad que podamos tener en este tipo de asesorías especializadas. Incluso al final, ya se los han comentado, vamos a tener una encuesta para poder tener esta retroalimentación de parte de ustedes. Para nosotras es indispensable que nos marquen ruta como sujetos obligados de cómo podemos con didáctica, con sencillez, con oportunidad, darles todas las herramientas que están a nuestra mano desde el Garante de la Ciudad de México para que puedan hacer el cumplimiento del 100% de sus obligaciones que marca la ley, bueno, de las obligaciones, porque también al INPO, por supuesto, nos atañe cumplir al 100%, y e incluso poder tener esta parte de sensibilidad y de aprovechamiento a lo que vayan teniendo necesidad de los distintos grupos poblacionales en las distintas coyunturas que vive la Ciudad de México. Hoy que tuvimos incluso un sismo en la mañana, poder tener este aprovechamiento de qué tanta información es necesaria, que han consultado cuando se viven este tipo de circunstancias en la Ciudad de México y que puedan ser de utilidad. Así que bueno, pues muy encantada de estar con todas y todos ustedes, y por supuesto quedamos a la mano para cualquier eventualidad. Y bueno, como lo comentaba también, es el primer bloque de 4 que vamos a tener en este 2022, justo con las obligaciones de transparencia. Posterior vamos a tener apertura institucional y transparencia proactiva, accesibilidad y lenguaje sencillo, y comités de transparencia. Para que vayan haciendo su agenda en el año, ya tenemos prácticamente calendarizado todo. Así que
pues un gusto de verles, aunque por mi conexión veo casi todas las pantallas en negro. Espero que todas estén en aprovechamiento de vernos los rostros y aprovechar pues estas justo conexiones en la virtualidad. Muchas gracias también, por supuesto, a mi equipo de Estado Abierto, que están siempre comprometidas y a pie del cañón. Muchísimas gracias. Aquí seguimos. Comisionada, por favor, nos permitiría que tomáramos la foto y justo para ese tema les pediría a quienes están conectados si pueden prender sus cámaras un momento y que nos avisen los colegas de comunicación social si son tan amables cuando ya hayan tomado. Listo, me regalan una sonrisa, de favor. Y va. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por su participación, comisionada. Gracias a ustedes. Un saludo a todas y a todos. Pues gracias. Si les parece, entonces retomaríamos con la proyección de esta presentación. Les comentaba que en las primeras láminas, bueno, trae un directorio con la estructura de la dirección, donde nos pueden contactar a todas nosotras. Y vienen los objetivos general y particulares, los específicos. Y las primeras láminas que quiero repasar muy rápido, pues ustedes saben que las obligaciones de transparencia comunes se encuentran en el artículo 121 en sus 54 fracciones. Para quienes realizan algún tipo de programa social o acciones de ayuda, subsidios, estímulos y apoyos, es muy importante que publiquen también lo que señala el artículo 22 y que además es exclusivo para el Poder Ejecutivo, como ustedes, como los órganos desconcentrados que también dependen del gobierno de la Ciudad de México y de las alcaldías. Además, la ley prevé que hay artículos específicos por poder. En el caso del Poder Ejecutivo, están previstas en el artículo 123 y están los específicos para los otros poderes y para los órganos autónomos. En concreto, nada más quisiera detenerme ya a la parte de las disposiciones particulares y tenemos resaltada en la lámina que les vamos a proporcionar los artículos 141 y 142, solo para mencionar que están vinculados directamente con la información que se publica en la fracción 30 del artículo 121, que se refiere a los resultados de procedimientos de licitación pública, invitación restringida, adjudicación directa, y esta vinculación en la práctica en lo que se traduce que le da una mayor ponderación dentro de las evaluaciones a la información que está publicada en esta fracción 30 y 29, que está vinculada con el siguiente artículo, que es el 142, donde hay que publicar lo referente a los contratos, convenios, permisos, licencias y autorizaciones. Ahora, sobre cómo se va a valorar o cómo se verifica la presencia, la publicación de esta información, pues parte de los lineamientos técnicos que tenemos. Y la guía fundamental, la que existe para ustedes, de orientación cómo debe estar cargada la información para nosotros, para tener criterio de valoración, si se está cumpliendo en su totalidad lo señalado tanto en los criterios sustantivos como en los adjetivos. Y de manera para hablar de estos lineamientos en específico y de los calendarios que tenemos para carga de información y para la evaluación que se lleva a cabo y que deriva en las evaluaciones, le voy a pedir a mi compañera Anabel Mora que nos comparta esta parte de la exposición. Con respecto a los lineamientos técnicos para publicar. No se escucha bien, Anabel. ¿Se escucha bien? Se escucha nada más como golpeteo.
A ver, así me escuchas bien. Sí. Con respecto a los... Uy, otra vez, lejos. En los lineamientos, pues encontramos tanto los formatos como la información para poder cargar la información tanto en la plataforma como en el portal institucional. También nos vamos a auxiliar de las tablas de aplicabilidad, que en estas, bueno, se debe de contemplar todos los artículos con sus respectivas fracciones y en estas ir indicándonos, bueno, ustedes nos tienen que indicar qué fracciones les aplican y cuáles no, fundado y motivado. Y fue a partir también de marzo del 2021 que se llevó a cabo la reforma a los lineamientos, que se incluyó el formato 121.00, que ya lo deben de publicar, tanto en sus portales como en la plataforma, y ahí, bueno, para que podamos conocer su aplicabilidad o no de las fracciones. La que sigue, por favor. Aquí los artículos o fracciones que aún no están previstos en las tablas de aplicabilidad que están vigentes, sí las deben de considerar como aplicables hasta que nosotros emitamos el nuevo dictamen. Y en este caso, ya se les ha enviado a todos la tabla para que ustedes nos puedan indicar de manera fundada y motivada qué artículo, no más bien qué fracciones son las que no les aplican de acuerdo a sus facultades o sus funciones o su respectiva normatividad. La que sigue, por favor. Ahora bien, en cuanto a las evaluaciones, nosotros hacemos una evaluación el calendario de carga de la información. En cuanto a la carga de la información, como ustedes saben, se hace después de los 30 días naturales, concluyendo ya sea el trimestre, el semestre o de manera anual, y esto ya va a depender de la fracción, como nos lo va indicando. También hay fracciones en específico como la 8 que nos pide alguna modificación a los 15 días cuando se tiene alguna modificación. Puede ser en la normatividad, en el directorio o cuando hay cambio de algún servidor público. La que sigue, por favor. Ahora sí, en cuanto a la evaluación, como les decía, nosotros realizamos una evaluación anual a ejercicio concluido. En este caso, por ejemplo, en este ejercicio vamos a evaluar el ejercicio 2021. También hacemos una evaluación de solventación. Esto de una vez que ustedes obtienen su primera calificación de la evaluación anual, tienen 15 días para poder solventar las observaciones que nosotros les realizamos. Y es cuando se realiza nuevamente la evaluación de solventación. Para que ustedes conozcan su calificación, pues nosotros generamos un dictamen que es aprobado por el Pleno. Y posteriormente, como ya les había mencionado, los que no cumplieron tienen estos 15 días de plazo para solventar y nuevamente volvemos a realizar la verificación. La que sigue, por favor. Aquí, bueno, lo que nosotros les recomendamos para la publicación de la información y que, bueno, nosotros hemos detectado es el periodo de actualización y de conservación tiene que estar conforme a lo que establece el lineamiento con el artículo y la fracción que se trata. Debemos también de verificar que haya una correspondencia entre los formatos o los incisos con lo que estamos indicando que estamos publicando. Así también como cuidar la ortografía, la redacción y la puntuación en los formatos para poder evitar pues, los errores o la dificultad de visualizar
la información. La que sigue, por favor. También es importante que verifiquen el correcto funcionamiento de los hipervínculos. Muchas veces ustedes cargan la información y ya no vuelven a verificar. También es importante que si ustedes están indicando que el documento, no sé, es una resolución, un acta, coincida con la fecha o con los datos que están proporcionando con el vínculo, porque muchas veces uno abre el documento y no coinciden los datos que están en el formato. También, bueno, es importante tener la información actualizada a través de accesos directos que faciliten la información, perdón, que faciliten la consulta y se pueda hacer una búsqueda más rápida. Sobre las notas, aquí las notas que ustedes publican deben de estar fundadas y motivadas. Estas notas se pueden dar en dos casos. La primera es que no se generó la información porque en ese periodo o semestre, trimestre que ustedes están reportando, no tuvieron alguna actividad o no la generaron. O están en proceso a lo mejor de alguna firma o de algún dato, entonces ustedes deben de especificar la fecha en la que estará disponible. La que sigue, por favor. También la otra nota es, en caso de que no se genera la información por no estar dentro ni de sus facultades, de su competencia o de su propia normatividad, también la deben de fundar y motivar, porque lo que hemos detectado es que ponen en todo el formato, no aplica, no aplica, no aplica, y en el campo nota muchas veces tampoco dan la explicación de la ausencia de la información. También lo que hemos detectado en las evaluaciones es que los formatos no siempre están no son abiertos, o muchas veces la información o la explicación no está en un lenguaje muy sencillo para que el ciudadano pueda comprender qué es lo que están visualizando. También hay que revisar la información que publican en su portal institucional. Esta debe de ser homóloga y con la que se publica en la plataforma. También hemos detectado que no siempre coincide la información. No sé, también hemos detectado que a veces no son las mismas personas las que cargan la información en el portal o las que cargan en la plataforma. Entonces eso es importante que lo verifiquen para que sea un espejo. La que sigue, por favor. Aquí específicamente en la fracción que refiere a las contrataciones, que puede ser la 30, o a las concesiones, las resoluciones, es importante que la información esté completa y actualizada y que los contratos que se den tanto en licitaciones como adjudicaciones se encuentren perfectamente, la información coincida, el número de contrato, la fecha, los datos que están proporcionando de los servidores públicos, y en caso de que no la lleven a cabo, en algún momento se declare incierta, es importante que lo vayan señalando y utilicen el campo nota para poder ir comprendiendo la información que se está publicando en el formato. También es importante que en su portal mantengan la información organizada. Muchas veces al ingresar al portal de transparencia, encontramos información de todos los semestres, de todos los ejercicios, de todos los trimestres y de todas las áreas que publican. Entonces, lo que nosotros les recomendamos es que la información pues la organicen por ejercicio, por fracción. En caso de que ya sea una información que de acuerdo al calendario de actualización ya no deba de estar en el portal, pues la puedan retirar para que quede la que, no sé, la vigente, la del ejercicio en curso, cuando nos pide un ejercicio o dos ejercicios anteriores. Y aquí nosotros lo que les recomendamos es que hagan un micrositio con información histórica para que ustedes ahí puedan irla
almacenando y pueda ser consultada en cualquier momento. Y se va generando el archivo de memoria también. La que sigue, por favor. Bueno, lo que les mencionaba, ¿no? Un apartado correspondiente a la información histórica con las obligaciones de transparencia, que también sea de fácil acceso, que también esté organizado para que en cualquier momento pueda ser consultado. No sé si hasta aquí tengan alguna otra duda, pregunta. Aquí un poco gracias Anabel, aquí un poco para recapitular los temas que queremos dejar en esta sesión como importantes son, nosotros realizamos evaluaciones censales y tenemos un calendario previsto donde se hace una primera evaluación de ejercicio vencido, de manera que esto, por ejemplo, ocurrió el año pasado, verificamos la información 2020 y publicamos los resultados en diciembre. De esta información, hubo quienes cumplieron con el mínimo que marca la ley, obteniendo 100 puntos de los 100 posibles, y quienes tuvieron algún área de oportunidad recibieron las observaciones y recomendaciones que tienen este plazo de solventación. Una vez que terminemos esta etapa de evaluaciones, de valoraciones con respecto al cumplimiento de estas observaciones y recomendaciones realizadas, empezaremos la verificación del ejercicio 2021 de acuerdo a los lineamientos que se aprobaron el año pasado, bueno, no que se aprobaron, pero que se reformaron el año pasado. De manera que si tienen alguna duda con respecto a esto, pues nosotros estamos atentos a poderles auxiliar y seguirles acompañando en el cumplimiento de estas obligaciones de transparencia. Y un último dato, todos los resultados que acaba de compartir la comisionada María del Carmen Nava al inicio de esta sesión son parte del informe que nosotros presentamos junto con las cédulas de evaluación. El pleno del instituto siempre aprueba los dictámenes de evaluación que se publican en nuestro micrositio, y también publicamos a la par un informe de estos resultados en donde vienen en buena parte de las observaciones y recomendaciones que les acaba de señalar Anabel. De hecho, hay recomendaciones explícitas para cada ámbito de gobierno, así que los invitamos cordialmente a que los revisen también para que se den una idea de cuáles son las áreas de oportunidad o cuáles son las buenas prácticas que nosotros detectamos en estos ejercicios de verificación. No sé si tengan alguna pregunta, duda o comentario. De lo contrario, pasaríamos a la segunda parte a la tercera parte de esta sesión. Dulce Carballido de Cereza. Buenas tardes. Dulce, buenas tardes. Yo tengo dos preguntas. ¿Cuál es la metodología de evaluación que realizan? ¿Es de manera aleatoria? ¿Revisan algunas fracciones de los artículos? Y la otra, ¿cómo sería el asunto de la fracción 8, que es directorio? Porque sigue sin quedarme claro. ¿Se van a validar nada más la fecha de validación o se tiene que actualizar aunque los servidores públicos sigan siendo los mismos? Bueno, en cuanto a la metodología de evaluación, no lo hacemos de manera aleatoria. Verificamos el artículo 121, verificamos las 54 fracciones, así como en el caso de ustedes el artículo 123 y todos los demás, que es el 172, 141, 142. Todo se revisa, los artículos con sus respectivas fracciones. Eso no es de manera aleatoria. Y en este sentido, cuando, de acuerdo a la metodología de evaluación, ustedes, si cumplen en su totalidad, tienen la calificación de 2. Si hay información o un cumplimiento parcial, es calificación 1.
o en su caso que no se encuentra la información y tampoco hay una explicación en cuanto a la ausencia de la misma, pues es 0. Así es como nosotros calificamos. Ahora, en cuanto a la fracción 8, que me decía que era ir actualizando, ¿verdad? Y validando. Las fechas de actualización y validación. ¿Se van a cambiar fechas de actualización y validación siempre cada concluido el trimestre o nada más se van a validar aquellos servidores que siguen vigentes y se va a actualizar y validar aquellos servidores públicos que acaban de recién ingreso? El lineamiento nos establece que la información, la publicación es trimestral y en caso de alguna modificación de algún servidor público, esta se tiene que hacer en los siguientes 15 días. Este es cuando hay una modificación. Cuando se hace este cambio dentro de estos 15 días, se actualiza y se valida la información. No sé si se refiere a la parte ya ve que el formato, eso nos pide la actualización y la validación de la información. Si no hay ningún cambio, efectivamente se van cambiando las fechas de actualización y de validación al trimestre que corresponde, porque también el lineamiento nos pide que esa información vigente al trimestre que se está publicando. Ok, entonces si no hay cambios al concluir el trimestre, se actualiza y se validan las fechas. Okay. Así es, así es. Okay. Y si Muchas tienen gracias. algún cambio, es en los siguientes 15 días, inmediatamente se hace el cambio y se valida y se actualiza. Y en complemento a lo que acaba de señalar Anabel, a veces el problema es que el hipervínculo está roto y entonces no nos permite acceder a la información y pues ahí nosotros valoramos con 0 porque no hay posibilidad de verificar si está o no está la información. Para nosotros es información inexistente. Es por eso nuestra insistencia de que tengan una revisión continua a los hipervínculos que funcionen correctamente y que dirijan a los documentos que se está esperando encontrar y no a otros. Muchas gracias. Permíteme, aprovechando que están hablando de la fracción 8, hasta que lo recuerdo, en cuanto a la fotografía del servidor público, sí les recomiendo que pongan directamente el vínculo a la fotografía del mismo. Lo que hacen es poner el vínculo al directorio. Entonces, recuerden que la información tiene que ser lo más accesible al ciudadano. Si yo le estoy indicando que la información de Juanito Pérez, pues que vean la foto de Juanito Pérez, porque ven el directorio y luego en ese mismo tienen que hacer la búsqueda del servidor público. Entonces, por favor, que sea directo a la fotografía del servidor público. Muchas gracias, Anabel. No sé si alguien más tuviera alguna Tenemos duda. una pregunta en el chat. Ok. Dice Claudia Espinosa Trejo. Buena tarde. ¿Es válido establecer en los criterios que señalan hipervínculos ligas que envían a la plataforma Drive en la que para tener acceso a la información solicita una contraseña? No. 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 No, en realidad todos los archivos a los que se da acceso a través de los formatos de obligaciones de transparencia deben estar libres de contraseñas. Sí, tiene que ser lo más accesible. Muchas gracias. Si no hubiera alguna otra, entonces, de todas formas, podemos detener cuando sea necesario, pero para continuar el programa que tenemos previsto, le voy a pedir ahora a Manuel que nos hable acerca de esta otra parte muy importante relativa al cumplimiento de las obligaciones de transparencia en el ámbito de lo que tiene que ver con las posibles denuncias que se presenten cuando una persona busca información y no encuentra. Por favor, Manu. Gracias. Bueno, pues sí, como lo comentaba Sonia, ahora les vamos a hablar de las denuncias por
posible incumplimiento de obligaciones de transparencia, que es un procedimiento que se inicia cuando una persona busca información en los portales de transparencia o en la Plataforma Nacional de Transparencia y se encuentra con un vacío de información o simplemente no encuentra la información. Entonces presentan una denuncia, ya sea a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, a través de correo electrónico o por un escrito al instituto señalando el presunto incumplimiento que ha encontrado. En caso de que sea procedente, este instituto instruirá al sujeto obligado para que cumpla con las obligaciones de transparencia. El fundamento legal de las denuncias va del artículo 154 al 168 de la Ley de Transparencia. El capítulo específico de denuncias va del artículo 155 al 168. Sin embargo, el artículo 154 es el que establece el procedimiento para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte del instituto, que en este caso pues lo realizamos en la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, como ya todos ustedes lo saben. Las etapas del procedimiento de denuncia, pues bueno, primero es la recepción por parte de la Secretaría Técnica del Instituto, que turnará cada una de las denuncias a la ponencia que corresponda. En segundo lugar, o más bien posteriormente, se puede presentar una prevención en caso de que la denuncia, alguna parte de la denuncia no sea muy clara y no quede especificado, ya sea el sujeto obligado o la obligación de transparencia que se está denunciando como presuntamente incumplida. Una vez desahogada la prevención o en caso de que no haya prevención, se da la admisión por parte de la ponencia correspondiente que emitirá un acuerdo en el que se ordenará que se informe tanto al sujeto obligado denunciado de que existe la denuncia y se solicita a la Dirección de Estado Abierto que emita un dictamen respecto del presunto incumplimiento. Para esto, lo que hacemos nosotros en la dirección es pues una evaluación focalizada, que a diferencia de las evaluaciones que las que habló Anabel, que son de oficio, esta evaluación es a petición de parte, es decir, de la persona denunciante. Entonces, se verifica el cumplimiento de la obligación o de las obligaciones de transparencia que se hayan denunciado y en algunas ocasiones las denuncias son demasiado específicas y entonces, pues, además del cumplimiento de la obligación de transparencia respectiva, pues se verificará el aspecto específicamente denunciado. Por ejemplo, en algunas ocasiones nos denuncian que no se encuentra disponible el currículum vitae de alguna persona servidora pública. Entonces nosotros, además de revisar el cumplimiento de esa obligación de transparencia, verificaremos que pues, funcionen los hipervínculos, que estén los formatos, etcétera, pero además verificaremos, pues, en primer término, que esta persona sí exista dentro del sujeto obligado y una vez hecho esto, pues verificaremos si está o no publicado su currículum, por ejemplo, y en caso de que no, pues determinaremos que sí hay un incumplimiento, en este caso sería parcial. Bueno, posteriormente se emite el dictamen, se envía a la ponencia, que emitirá una resolución que presentará al Pleno para su aprobación. Y una vez que el Pleno ha determinado que existe un incumplimiento a través de una resolución, pues ordenará al sujeto obligado que cumpla con la obligación de transparencia específica, para lo cual le otorgará un plazo de 15 días. Posteriormente a eso, la ponencia nos solicitará nuevamente que nosotros verifiquemos si el sujeto obligado ya ha cumplido con lo ordenado por el Pleno en la resolución respectiva. En caso de, en ese caso se realizará nuevamente una verificación y se emitirá otro dictamen, esta vez un dictamen de cumplimiento y que se enviará a la ponencia que emitirá
un acuerdo de cumplimiento o incumplimiento. Los dictámenes de esta dirección pueden ser en 3 sentidos. De procedencia, es decir, se determina que la denuncia es procedente cuando efectivamente no hay información, no funcionan los hipervínculos y no se puede acceder a la información. Será parcialmente procedente cuando sí haya información, pero la misma no esté actualizada o que no se conserve en el portal la información de conformidad con los lineamientos, con la cantidad de ejercicios que mandatan los lineamientos, o que simplemente haya información que no esté completa. Y se determinará que la denuncia es improcedente cuando se logre verificar que la información está completa, correcta y actualizada. Respecto del ejercicio 2021, se realizó un informe de dictámenes de denuncias por vacíos de información pública que pueden ustedes ver en esta dirección electrónica que está incluida en esta presentación, donde se hace un análisis respecto de los dictámenes realizados por la Dirección de Estado Abierto en el ejercicio 2021, tanto de denuncias por vacíos de información como de cumplimiento de resoluciones del Pleno. Solamente por señalar algunos de los números que aparecen en este informe, pues bueno, en el ejercicio 2021 se recibieron 206 peticiones de dictaminar cumplimiento de obligaciones de transparencia, de las cuales 101 se refirieron a cumplimiento de resoluciones y las otras 105 se refirieron a denuncias por vacíos de información, es decir, denuncias de primera vez. De estas 206 denuncias, vamos a hablar ahora de algunos de los tópicos más importantes. Para empezar, pues los artículos más denunciados son en primer término el artículo 121, que bueno, pues no es ninguna sorpresa porque se trata de las obligaciones comunes y que es obligatorio para todos los sujetos obligados. Y en segundo término tenemos el artículo 123, que es el específico de ustedes, Administración Pública Central. Y en tercer término tenemos el artículo 124, que es específico de las alcaldías. Ahora, respecto del artículo 121, las fracciones más denunciadas son en primer término la fracción 9 sobre remuneraciones del personal de base de confianza de los sujetos obligados, la fracción 17 que es sobre información curricular y perfil de puesto de las personas servidoras públicas, la fracción 8 que es sobre directorio institucional, la fracción 12 que es sobre contratación de servicios profesionales, la fracción 19, que es sobre concesiones, contratos, permisos, licencias y autorizaciones otorgados por los sujetos obligados, y la fracción 30, que se refiere a resultados de procedimientos de licitación pública, invitación a cuando menos 3 personas y adjudicación directa en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública. Como se puede ver de aquí, en los primeros 4 lugares, tenemos denuncias sobre información relacionada con las personas servidoras públicas, es decir, las remuneraciones, la información curricular, el directorio y la información sobre contratos de servicios profesionales por honorarios. Eso quiere decir que la ciudadanía está muy interesada en conocer toda la información respecto de quienes formamos la administración pública. Por otra parte, los ámbitos más denunciados son, en primer término, la administración pública central, en segundo término, las alcaldías y en tercer término, los organismos desconcentrados y descentralizados. Eso no quiere decir necesariamente que ustedes son los más incumplidos, sino simplemente que la gente busca más información de ustedes que de otros ámbitos. Y bueno, pues son el ámbito, hablando del poder ejecutivo, pues son el ámbito que más
sujetos obligados tiene. Los sujetos obligados que más denuncias recibieron en 2021 son, en primer término, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en segundo término, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y el Partido Acción Nacional, y en tercer lugar, la Alcaldía Benito Juárez, la Gustavo Amadero y la Secretaría de Movilidad. Ahora, es importante señalar que de los 105 dictámenes que se efectuaron en el ejercicio de 2021, más de la mitad de ellos se determinaron como de denuncias improcedentes, es decir, que se logró verificar que el cumplimiento estaba, más bien que la obligación de transparencia se había cumplido. Ahora bien, pues precisamente para evitar la recurrencia de denuncias por vacíos de información, pues tenemos algunas recomendaciones para ustedes. En primer término, pues se les recomienda que realicen hacia el interior de los sujetos obligados un programa interno de revisión periódica de las obligaciones de transparencia. Es decir, que una vez que se hayan publicado las obligaciones de transparencia y que ustedes realicen periódicamente y constantemente una verificación como usuarios de las obligaciones de transparencia, es decir, que se verifique que la información continúa completa y actualizada conforme a los lineamientos, y sobre todo, este punto que es muy importante, que se revise que los hipervínculos continúen funcionando adecuadamente, porque sabemos que en ocasiones se sube la información y de un día para otro, de repente los hipervínculos, por alguna extraña razón, ya no funcionan. Entonces, pues se recomienda que se verifique eso, que se puedan descargar los archivos, y como lo señaló Anabel, que se depure la información de los portales de obligaciones de transparencia, que ya no es necesario, de conformidad con los periodos de conservación, que esté cargada en los portales. Sin embargo, no que se elimine la información, sino que se realice una, precisamente, depuración, y en un micrositio específico de obligaciones de transparencia históricas se aloje esa información para que pueda continuar siendo consultada por quien tenga interés de ello. Nada más quisiera hacer un paréntesis en abono a lo que acaba de señalar Manu, porque sabemos que muchos de ustedes no administran directamente sus portales de transparencia. Por eso esta insistencia en la parte de verificar que estén funcionando correctamente los hipervínculos, que además sabemos pues que los termina impactando negativamente cuando hay alguna modificación en las rutas donde se aloja la información y que dejan a las personas pues sin la posibilidad de acceder a ellas. Gracias, Manu. Continúa, perdón. Gracias a ti, Sonia. Bueno, también les hacemos la recomendación de verificar que la información sea accesible. ¿Esto a qué se refiere? A que ustedes se pongan en lugar de las personas usuarias de la ciudadanía, porque en ocasiones perdemos de vista que la información se publica para que la pueda conocer todas las personas. Entonces, la información debe ser, pues, accesible de manera sencilla. Que no haya un número excesivo de clics o de ventanas que se tengan que abrir para localizar la información, porque sabemos que todavía en nuestro país las redes de internet aún no funcionan de manera muy eficiente, y en ocasiones, pues si tenemos que abrir 5 o 6 páginas para lograr la información, pues podemos tardar una gran cantidad de tiempo. Entonces, bueno, pues se sugiere que se ordene la información, que se consolide la información en un solo archivo por cada una de las fracciones, ya sea por cada ejercicio, en caso de ser posible, porque
en muchas ocasiones se encuentra que la información se publica por unidad administrativa y por trimestre. Entonces, si la información que tenemos, que se tiene que publicar, corresponde a 3 ejercicios, pues ahí ya tenemos una gran cantidad de formatos que hay que abrir o de archivos que hay que descargar para poder conocer toda la información. Entonces, pues se sugiere que sean los menos archivos posibles. Todos los formatos son en Excel. Entonces, el formato Excel nos permite abrir hojas puede ser por cada uno de los trimestres, por cada periodo, por cada área, pero que sea dentro del mismo archivo, que no se tenga que estar descargando tanta información. Y bueno, pues sí, la información a la que se dé acceso a través de los formatos de obligaciones de transparencia, pues debe ser en formatos abiertos y con lenguaje sencillo. Como lo preguntaban, no debe tener ningún candado, no debe tener ninguna contraseña, porque si no, pues la gente no los puede abrir. Y si son archivos PDF, en la medida de lo posible, se debe tratar de que permitan la búsqueda por palabras. Y bueno, cuando se realizan solicitudes de información, en algunos casos de ellos se derivan denuncias porque no se orienta adecuadamente a la persona solicitante para encontrar la información que se encuentra publicada en los portales de obligaciones de transparencia. Y bueno, en ocasiones también se han recibido denuncias que corresponden a otros órdenes de gobierno, es decir, que se refieren por ejemplo, a la Federación, no a la Ciudad de México, porque bueno, pues en muchos de los sujetos obligados, pues son espejo local de lo que existe a nivel federal, y la gente pues en ocasiones no lo sabe. Por eso es importante que esté especificado cuáles son las atribuciones de cada uno de los sujetos obligados. Por mi parte sería todo. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, con gusto las resolvemos en este momento. Aquí les dejamos algunos vínculos con información relevante. En primer término está el micrositio de evaluación, donde pueden encontrar pues toda la información efectivamente de las evaluaciones, del padrón de sujetos obligados, de los comités de transparencia registrados, los lineamientos de evaluación y sobre denuncias, dictámenes de denuncias. Y también tenemos un apartado de asesorías técnicas, justamente donde dejamos la grabación de las asesorías grupales que realizamos en esta ocasión y los años previos. Tenemos sobre lineamientos de comités de transparencia y sobre obligaciones de transparencia en 2019. Entonces, la invitación es a que consulten, pues en general, nuestro micrositio y que revisen algunos de los materiales que les acabamos que les acaba de narrar en términos generales Manuel acerca del estudio que realizamos en materia de vacíos de información. Tiene aspectos muy relevantes y aquí hicimos un recorrido rápido por las recomendaciones, pero el propio documento contiene algunas otras que les pueden ser de utilidad. No sé si hay alguna pregunta. De lo contrario, le pediríamos a nuestro compañero Enrique López, que trabaja en la ponencia de la comisionada Nava. Creo que hay una pregunta de Roberto. ¿Cómo debe atenderse una solicitud de acceso a la información cuando en los archivos de la unidad de transparencia solo obran copias simples de un documento y el mismo no se encuentra fotocopiado de manera adecuada y parte de su contenido es ilegible? Creo que sí. Me parece que se la dejaríamos a
A Enrique, ¿verdad? Sí. Para que la conteste después de su presentación. Bueno, pues Sí, yo- creo que entonces es muy pertinente su participación. Les presento a Enrique López, proyectista de la ponencia de la comisionada María del Carmen Nava, y viene acá con el propósito de compartirles algunos elementos que pueden resultar de mucha utilidad para ustedes para responder sus solicitudes de información y en caso de que éstas se conviertan en recursos de revisión, pues cómo darles una correcta atención. Así que gracias, Enrique. Adelante. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias, Manuel. Buenas tardes a todos. Me presento, Mario Enrique López, proyectista de la ponencia de la Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava. Y pues a continuación platicaremos un poquito sobre cómo atender las solicitudes de información, darles unos pequeños tips que podremos utilizar para que estas solicitudes pues no desemboquen en un recurso de revisión, ¿no? Posteriormente, posterior a estas pequeñas pues tips que les compartiré también unos criterios que son utilizados por parte del Pleno para resolver los recursos de revisión, y al final dejaré el contacto que se puede tener, bueno, el número y el correo de contacto para alguna aclaración o cualquier duda que se tenga sobre los recursos de revisión que ingresan ahora sí que a nuestra ponencia y que son en contra de ustedes, ¿no? Bueno, les voy a compartir la pantalla en un segundito. Listo. Bueno, pues vamos primero sobre los tips ahora sí, de las solicitudes de información. Como primer punto, creo que es importante establecer que ustedes como sujetos obligados tienen los 9 días, igual con la ampliación para responder. Les sugerimos atender siempre las solicitudes dentro del tiempo establecido. ¿Por qué? Porque si no, hay casos en donde entran ya los recursos por omisiones, por extemporaneidad, porque a lo mejor se le dio otro trámite al recurso de revisión, bueno, a la solicitud. Entonces, sí es importante que si nosotros como sujetos obligados detectamos en algún punto que somos incompetentes para dar respuesta a la solicitud de información, demos ese trámite dentro de los 3 días posteriores a la recepción de la solicitud, a que generemos un nuevo folio en el sistema CISAI, que es el nuevo que estamos utilizando, para que el sujeto obligado que es competente dé la respuesta a esta solicitud. En dado caso de que seamos parcialmente competentes o tengamos una competencia concurrente, sí es importante establecer dentro de estos 3 días, oye, mira, sabes que yo soy competente de parte de la solicitud, pero de esta es competente algún otro sujeto obligado. Entonces sí es importante que a lo mejor dentro de esos 3 días hacer la remisión correspondiente al sujeto obligado, y a partir de eso también nosotros responder ahora sí que sin pasarnos de los días que tenemos para dar respuesta a la solicitud de información. En otro punto, ser muy puntuales sobre lo que les vamos a compartir como respuesta a las personas solicitantes. Si bien tenemos solicitudes en donde solo solicitan no sé, una cosa, hay solicitudes en donde te solicitan 40, 50 cosas. Creo que es importante establecer dentro de todo esto que ahora sí, ser muy puntuales en la respuesta. ¿Sabes qué? De estas 10 preguntas, te contesto una por una para que el acceso a la información que tú me estás solicitando sea de cierta manera más comprensible, más puntual, y nos ahorremos situaciones en donde nos digan, ¿sabes qué? Pues es que me entregaste la información de A y B, pero yo te pedí A, B y C. Entonces, te meto recurso de revisión porque me faltó C. Entonces, sí es muy importante que tengamos esta situación muy bien o muy puntual de dar respuesta a todos los requerimientos para evitar un futuro recurso de revisión. Esos serían los 2 puntos que me gustaría retomar en cuanto
a los tips sobre de cómo atender las solicitudes y nos pasaríamos a los criterios que son ahora sí la pantalla que les estoy compartiendo. El criterio 0221 nos establece la certificación de versiones públicas. Este es un criterio que ya se adoptó por el Pleno, en donde si bien anteriormente ahora sí que una versión pública no podría ser no podría ser sujeta a una certificación, el Pleno adoptó a partir si no mal recuerdo, de 2019, que todos los documentos que se soliciten en versión pública, una manera de acceder a ellos es una copia certificada. El segundo criterio es el 30321, la remisión de solicitudes. Aquí es muy importante establecerlo. Era lo que les comentaba al principio, ¿no? Que si en realidad somos incompetentes, hacer esta remisión a los 3 días al sujeto obligado que tendría la competencia. Si en dado caso ya se nos pasaron estos 3 días y hay alguna situación, como tip para que no haya ningún problema y nosotros sepamos que en realidad no tenemos competencia, no generamos esa información y es competencia de un sujeto obligado diferente al de nosotros, es importante que se lo hagamos saber al recurrente. Entonces, la remisión, si no la podemos hacer ya por el sistema CISAI, como a lo mejor en una respuesta complementaria, mandarla por la cuestión de que se generó la remisión por vía de correo electrónico institucional. Eso es algo que nos dan nosotros para validar las respuestas complementarias, que nos manden las capturas de pantalla de los correos en donde se está haciendo la remisión. Como tercer criterio, en caso de que la información requerida se encuentre publicada en Internet, es suficiente con que el sujeto obligado proporcione la liga electrónica que remita directamente a dicha información. Es importante también establecer que hay mucha de la información que nosotros generamos como sujetos obligados ya está cargada en Internet porque muchas son obligaciones de transparencia. Entonces, sí es importante establecerles a las personas en su respuesta, no sé, explicarles. Básicamente este link te va a llevar a tal información. De ahí tienes que a lo mejor hacer clic en tal apartado para que ya te salga la información completa de todo lo que tú me estás solicitando. Entonces, ahí es otro tip que les damos nosotros desde la ponencia para que puedan ser más certeros en esa respuesta. Criterio 0621 del acceso a la información contenida en correos electrónicos institucionales de las servidoras públicas. 2020-2021 se recibieron varios recursos de revisión por parte de esta ponencia en donde solicitaban el acceso al contenido de los correos electrónicos institucionales de las personas servidoras públicas. Aquí lo único que sí hay que dejar claro es que si en realidad estos correos se pueden entregar en una versión íntegra o pueden contener datos personales y eso pues eso ya es otra cuestión, ¿no? Pero ahí sí, fue un criterio que ya se aprobó por el Pleno, en donde en realidad se puede dar este acceso a los correos institucionales. Los requisitos para que sea válida una respuesta complementaria. Es muy importante establecer que las respuestas complementarias deben de venir directamente de la respuesta que dan de inicio y que esta respuesta les sea entregadas ahora sí que en el formato o en el medio de acceso a la información que fue requerido. O en dado caso, a lo mejor si eligieron como medio de acceso a la plataforma, enviarlos al correo electrónico. ¿Qué nosotros validamos para que sea una respuesta complementaria? 1, que contenga la información completa de lo que se está solicitando. 2, que se tenga la información de que fue en realidad remitida al correo electrónico de la persona recurrente. Y con estos 2 puntos, creo que sin ningún problema podemos sobreseer el recurso de revisión. Otro criterio de relevante, la procedencia del cambio de notificación por estrados. Otro criterio también,
Si el solicitante en la presentación de su solicitud de acceso a la información pública señala como medio para oír y recibir toda clase de notificaciones una cuenta de correo electrónico, la respuesta por parte del sujeto obligado deberá notificarse a este medio. Existen muchas situaciones por las cuales en algunas veces nos ponen que el medio para recibir notificaciones es el correo electrónico y el medio de acceso es la Plataforma Nacional de Transparencia. Es muy importante que como sujetos obligados le notifiquen que al correo electrónico de la persona solicitante en ese momento se le notifique que su respuesta ya está cargada en el sistema CISAI o en la plataforma. ¿Por qué? Porque nosotros al momento de recepcionar un recurso de revisión en donde nos dicen, ¿sabes qué? El sujeto obligado ya pasó su temporalidad y no me ha dado respuesta, si bien ustedes como sujetos obligados pueden argumentar, ¿sabes qué? Si le dimos la respuesta y está cargada en la Plataforma Nacional de Transparencia y te lo acreditamos con los acuses de entrega, pero nunca se le avisó a la persona recurrente en su momento si ya estaba la respuesta cargada. Sí es muy importante establecer esto porque a partir de ahí derivan omisiones de respuesta. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con notificarles correctamente, si es que su medio de notificación por el correo electrónico, notificarles correctamente que ya está cargada la información y que pueden acceder a ella sin ningún problema entrando a la plataforma o al sistema CISAI. Y criterio 1421, entregar los anexos de los documentos solicitados. También es una cuestión muy importante establecer que si nosotros como sujetos obligados ya cargamos una información en el sistema, tenemos que hacer entrega de los anexos. Muchas veces porque el sistema no nos admite la capacidad de carga o porque en realidad el formato en que se tienen los documentos no lo acepta la plataforma, sí es importante establecer que se entrega la respuesta y te mandamos un correo con los documentos solicitados, toda vez que no podemos o no nos permitió hacer ahora sí que la carga de los documentos o los anexos faltantes. Entonces sí es muy importante establecerlo ahí. Y bueno, ya como último punto, dejarles el número de contacto de la ponencia, que es el teléfono 5556-362120, que es el teléfono institucional, y las extensiones 164 y 127 son en donde nosotros les podremos brindar la información correspondiente si es que tienen alguna duda, ya sea con solicitudes o con recursos de revisión que estén en nuestra ponencia. Igual, el correo electrónico ponencia.nao@ifocdmx.org.mx. Y por mi sería todo. Alguna duda y ya resolver la duda que nos plantearon hace un momento. Entonces, no sé si me la podrían otra vez para recapitularla, ¿me la podrías decir, Sonia? Está en el chat, dice, ¿cómo debe atenderse una solicitud de acceso a la información cuando en los archivos de la unidad administrativa solo obran copias simples de un documento y el mismo no se encuentra fotocopiado de manera adecuada y parte de su contenido es ilegible? Ok, sí tendríamos que tener mucho cuidado con estas situaciones. ¿Por qué? Porque al momento de no tener el original y solamente tener una copia, es una cuestión en donde, si entregamos esa información, el recurrente, bueno, la parte solicitante puede decir que es incomprensible y es ilegible. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros como proyectistas o como ponencia, al revisar esta situación, vamos a ordenar que en algún momento se le entregue una versión legible de este documento. Entonces, sí es muy importante tenerlo. Si no lo tenemos, también es importante ver en dónde está, realizar una búsqueda exhaustiva y si no se encuentra, tal vez procedería una cuestión de inexistencia. Pero sí tendríamos que revisarlo con mucha cautela porque ese documento en realidad debió de existir y debió de estar en sus archivos. Entonces, sí es sí es una cuestión un poco delicada, tanto entregarla como el que no esté. Entonces, sí,
ahora sí que les recomiendo una búsqueda exhaustiva. Si es que no se encuentra, pues manifestar eso en la respuesta, ¿no? En realidad, mira, no tenemos la información en el documento no original, tenemos esta copia, eh, la cual a lo mejor la podemos entregar, pero sí tenemos que tener mucho cuidado con que la información sea ilegible porque es una causal de procedencia del recurso de revisión. Muchas gracias, Enrique. No sé si con esto queda atendida su inquietud, Roberto. También hay otra cuestión, si nos lo pone por aquí, porque creo que... Listo. Hay otra pregunta que es cómo se puede cargar, por poner un ejemplo, 150 contratos que en su momento en el hipervínculo se generó una leyenda explicativa en la cual se establece que los contratos se encuentran en proceso de firma por los servidores públicos. Si quisiera cargarlos en el CIPOT una vez firmado, se vuelve a realizar la carga de la tabla de la fracción 30 o en la plataforma se realiza la modificación. Es pregunta. Cabe señalar que estamos hablando de modificar o cargar 150 contratos que en su momento ya se había subido a la plataforma. Esta pregunta es más que nada para evitar duplicar la información en la plataforma. Esto nos lo pregunta Denise Nava. Sí, gracias. Sí, es necesario volver a cargar la tabla con los hipervínculos correctos respecto de los contratos, sustituyendo la leyenda por ya el documento firmado. Y respecto a lo que nos comenta Liliana Álvarez de la Secretaría de las Mujeres, ¿Del padrón de sujetos obligados? Sí. Bueno, yo le quería hacer primero un agradecimiento porque verifiqué en la liga del portal institucional y efectivamente no se están descargando los archivos. Regularmente publicamos 2 versiones del padrón de sujetos obligados, uno en Word y uno en Excel, y ambos tienen el nombre del sujeto obligado hipervinculado a la página institucional, salvo en los casos en los que no tengan página, que son muy pocos, por cierto. Pero de todas formas, a pesar de que este hipervínculo no funcione, en nuestro micrositio tenemos también esta misma información. Entonces, ahorita les estoy compartiendo aquí a todos el vínculo que ya les acababa de mencionar Manuel, que es donde dentro del micrositio de evaluación, el apartado donde viene el padrón de sujetos obligados. Y cada vez que hay una actualización, el año pasado, por ejemplo, tuvimos 4 actualizaciones que autorizó el Pleno del Instituto y actualmente tenemos un padrón conformado por 145 sujetos obligados. Pero le agradecemos porque sí es un hecho. Ahora sí que en casa del herrero, asadón de palo, no se descargó nuestro directorio de sujetos obligados. Perdón, no directorio, sino nuestro listado de sujetos obligados. Tenemos otra pregunta de Samantha Castro, que dice, si se llega a recurso y se ordena dar la copia legible, ¿en ese momento puedo manifestar la situación? Este es para Quique. Para Quique, sí. Sí, miren, lo que les recomendamos es que todo esto lo revisemos antes de llegar al recurso. ¿Por qué? Porque si ustedes manifiestan esto en su respuesta, nosotros tenemos elementos para poder confirmar esa respuesta y que a lo mejor no llegue a un cumplimiento. Entonces, sí es importante que todo esto lo manifiestes desde un inicio para no llegar a un recurso de revisión, que es lo que queremos evitar con todas estas cuestiones. Si dado esto llega el recurso de revisión y ustedes me dijeron, ¿sabes qué? Que el documento, a lo mejor en manifestaciones o alegatos, el documento no lo podemos dar porque no lo tenemos en este momento o porque nada más tenemos la copia legible, sí es importante hacérselo saber a la persona pues recurrente. Otra cosa que se me estaba olvidando, muchas veces
los sujetos obligados nos mandan respuestas complementarias, pero solamente nos las comparten a nosotros. Entonces, sí es muy importante que estas respuestas se las den a los recurrentes. Nosotros no somos un medio de notificación, sino que en las manifestaciones a veces nos las hacen llegar, pero no se las mandan al recurrente. Entonces, se queda nada más entre sujeto obligado y el instituto. Y como tal, nosotros no podemos notificarles estas respuestas. Entonces, sí es muy importante que en este momento, si, ¿cómo se llama? Si nosotros podemos utilizar la respuesta para manifestar, sabes que, mira, lo único que tenemos es este documento que no es legible, te lo podemos entregar y te manifestamos que no tenemos ahora sí que el documento y te hacemos la declaratoria de inexistencia. A partir de ahí podemos resolver esta situación. Pero es importante, vamos a ver desde aquí Daniel nos menciona, el colega Enrique se equivoca peligrosamente. El recurso de revisión puede llegar, aunque lo correcta. En todo caso, una info determinada darle o no. Y últimamente cambia de criterio acorde de ponencia que resuelve. Pues sí, o sea, en realidad sí tenemos muchas cuestiones en donde en realidad la respuesta es correcta y aún así llegan los recursos de revisión, pero, o sea, tenemos que tener esa cuestión en donde ustedes como sujetos obligados ser puntuales en su respuesta para que nosotros tengamos más elementos para resolver, ahora sí, a lo mejor un confirmar o posteriormente un sobreseer por quedar sin materia. Entonces sí es importante que las respuestas sean muy puntuales. Creo que tenemos otra pregunta. No sé si con esto quedó Alejandro. No. Era Daniel. No sé si con esto está abierto. Está haciendo otra consideración. Además, no considera el artículo 219 de la Ley de Transparencia y la temporalidad del documento, pues pues muchos casos así son por la antigüedad del mismo. Okay. Ahí tenemos que visualizar bien esta cuestión de los archivos de concentración, que en realidad son 5 años en donde se tiene que manifestar o se tiene que detentar la información por parte del área correspondiente, y si es que no se encuentra en esta temporalidad de los 5 años, remitirnos a los 5 años anteriores sobre los archivos de concentración. Entonces sí hay que revisar muy bien esa situación. Si es que no se tienen y si es que ya es una información que es bastante pues antigua, sí revisar y manifestar, ¿sabes qué? En realidad mi archivo de concentración me comprende 5 años y el archivo del área comprende 5, entonces sí es muy importante que manifestemos estas situaciones y a lo mejor la imposibilidad de poder dar esa información. Gracias, Enrique. También hay otro tema con respecto a la fracción séptima que nos está preguntando Alejandro Oliver. Sobre reportes de monitoreo. ¿Anabel? ¿O Manu? Eso es lo de los indicadores de monitoreo que anteriormente se hacían con, no me acuerdo si con la oficialía mayor, y ahorita pues con el cambio que hubo, la modificación que hubo, no están publicando estos indicadores de monitoreo. Hasta en tanto, pues el gobierno central les brinde también a ustedes la información para que vean dónde los pueden publicar. Pero sí, esos indicadores que se publicaban antes en la fracción 7C o D, no recuerdo el inciso, ahorita no se están generando. Entonces ahí el caso sería publicar la leyenda que fundamentada, ¿no? Sí,
de por qué no los van a generar en este momento. De acuerdo. Y hay una segunda parte en esta misma pregunta de Alejandro con respecto a las tablas de aplicabilidad. Manuel. Sí, nos pregunta si ya tenemos alguna fecha estimada para entregarla. La verdad es que no tenemos todavía una fecha, pero las estamos trabajando para ponernos al día conforme a los nuevos lineamientos y que estén todas las obligaciones de transparencia consideradas. Los dictámenes. Si ya nos enviaron su propuesta o su respuesta al proyecto que les enviamos nosotros, lo trabajaremos a la brevedad posible para poder tener todos los dictámenes ya pues al día. Y si no nos han enviado su propuesta, pues entonces les agradecemos que nos envíen para agendar también una sesión de revisión justamente de esta tabla. Parece que a Denise se le apagó se le agotó la batería. El comentario sobre la fracción 30 en relación a los contratos y evitar la duplicidad de la información. ¿Pueden recapitular rápidamente? Sí, rápidamente le comentamos que sí es necesario que se suba nuevamente la tabla para sustituir la información que está publicada actualmente y subirla con los hipervínculos correctos a los contratos ya firmados. Y sí, subirla nuevamente a la plataforma. Tenemos otra pregunta. Patsy Martínez dice: buenas tardes, ¿los servidores públicos están obligados a compartir su RFC? Referente a la fracción 30A. En el caso de la fracción 30A, sí, tenemos unos lineamientos que nos ordenan la publicación del RFC de las personas servidoras públicas que participen en los diversos eventos de licitación pública o invitación restringida. Entonces, se considera que es un dato personal de naturaleza pública porque existe una norma que nos está obligando a la publicación de esa información. Así es, los lineamientos de evaluación. Sí, son los lineamientos de los que nos estaba hablando Anabel. Son los lineamientos de evaluación que utilizamos. Y en la misma fracción 30 ahí viene especificado en la explicación de la publicación del RFC. Ahorita les pongo la liga a la página donde los pueden consultar. Toda la información que nosotros utilizamos o que generamos la tenemos concentrada en el micrositio de evaluación. Ahí en el apartado de evaluación hay un botón que dice lineamientos, consulta los lineamientos. Y tenemos dos versiones de los lineamientos que se reformaron el año pasado. Una versión que se llama control de cambios, donde se pueden ubicar precisamente dónde están las modificaciones efectuadas por acuerdo del Pleno el año pasado, y una que se llama lineamientos 2021 versión integrada, donde viene el texto de corrido y así como todos los anexos. Además tenemos publicados los lineamientos que aplican, los lineamientos de evaluación que aplican para todos los sujetos obligados del país, que son los lineamientos que utilizan en el INAI y en general en los órganos garantes locales que no tienen lineamientos específicos como nosotros. Entonces utilizan estos lineamientos de orden general. Pero que todos están armonizados con respecto a lo que estableció el Consejo General del Sistema Nacional de Transparencia. Por aquí yo no sé por qué no pude entrar a la página, pero
si la pueden poner alguno de los colegas, Manu o Anabel. De todas formas, es parte de la información que viene en la presentación que les estábamos proyectando. Son justamente las ligas que venían en la última lámina. Bueno, pues no sé si hay alguna otra pregunta. De lo contrario, ya estamos rebasados 15 minutitos, pero creo que han sido muy provechosos para desahogar dudas. Y de lo si no hubiera más preguntas, entonces pues procederíamos a hacer la clausura de esta sesión, no sin antes agradecerles mucho su tiempo y la participación de todas las personas que hicieron posible que pudiéramos reunirnos en esta ocasión, aunque sea de manera virtual. Les haremos llegar estos materiales, la presentación de la comisionada Nava, lo que nosotros proyectamos, así como lo que les compartió el colega Enrique López, así como una brevísima encuesta, pero que es de mucha utilidad y valor para nosotros, que solamente tiene una pregunta, es anónima, pero que realmente con sus comentarios nos ayudan a encontrar las formas adecuadas, más útiles y productivas de acompañarlos en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Por mi parte sería todo. Les agradezco su presencia y les deseo que tengan una buena tarde. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Excelente tarde, cuídense. Buenas tardes. Gracias, hasta luego, buenas tardes.